Buenas noches, mi nombre es Lice de Espino Santesana y me tocó exponer el capítulo 3 de Waldrich, que es la regresión lineal múltiple. El análisis de regresión múltiple, la estimación. Empezando con este concepto, de manera simple podemos decir que la regresión múltiple permite utilizar más de una variable independiente X. Estas variables independientes se utilizan para explicar la dependencia de la variable Y. La regresión lineal simple y la regresión múltiple. Diferenciando ambas podemos entender que la simple solo utiliza una variable independiente para predecir una variable dependiente. En cambio la múltiple maneja múltiples variables independientes que contribuyen a la variable dependiente. También se manejan varios coeficientes, por ejemplo los betas, y es compleja debido a las variables añadidas. La motivación para la regresión múltiple. Un modelo con dos variables independientes puede expresarse en general como esta en función de regresión poblacional, porque podemos ver que acá no es de una muestra, donde la variable dependiente y depende tanto de beta como de x1, x2, donde beta sub 0 sería el intercepto y beta 1 es aquel que mide el cambio en y respecto a x, manteniendo constante todos los demás factores. El modelo con dos variables independientes es el supuesto clave acerca de cómo está relacionado u con x1, x2, lo cual va a ser igual a 0. La interpretación de dicha condición es similar a la del supuesto de regresión lineal simple. Esta condición significa que para cualquier valor de x1 y x2 en la población, el promedio del efecto de los factores no observables va a ser igual a 0. Como en la regresión simple, la parte importante de este supuesto es que el valor esperado de u es el mismo para todas las combinaciones de x1 y x2. El modelo con k variables independientes, también llamado modelo de regresión múltiple pero poblacional, puede expresarse como la siguiente fórmula, función de regresión poblacional. Como hay k variables independientes y un intercepto, la ecuación presentada contiene k más un parámetro poblacional, como vemos acá, los cuales son desconocidos, donde beta 0 sería el intercepto, beta 1 sería el parámetro que está asociado con x1, beta 2 el parámetro que está asociado con x2 y así sucesivamente hasta beta sub k. La regresión múltiple. La terminología es similar al de la regresión simple como presentamos acá en la tabla, donde la variable y sería la dependiente y la variable x sería la independiente y así sucesivamente. Como en la regresión simple, la variable u es el término de error o perturbación. Este término contiene los factores distintos de x1, x2 hasta xk que van a afectar a y. Es decir, no importa cuántas variables explicativas x incluye el modelo, ya que siempre habrá factores que no se puedan incluir, pero estarán dentro o estará contenido con las u o las perturbaciones. El supuesto clave en el modelo general de la regresión múltiple se establece con facilidad en términos de una esperanza condicional, donde acá podemos ver la esperanza matemática de u va a estar, la esperanza matemática de u va a estar condicionada con x1, x2 hasta xk, dando un resultado de 0.
La presente ecuación requiere que ninguno de los factores en el término de error no observado esté correlacionado con las variables explicativas. Ahora, la mecánica de interpretación de los mínimos cuadrados ordinarios. Primero se considera que la estimación del modelo con dos variables independientes, la ecuación estimada de mínimos cuadrados ordinarios, se escribe de manera similar al de la regresión simple. Como podemos ver acá, esta sería la función de regresión muestral. ¿Por qué sería la función de regresión muestral? Porque podemos ver acá que son parámetros estimados. Por lo tanto, no son de la población. Acá podemos ver la derivación matemática de los mínimos cuadrados ordinarios, donde y sería la esperanza matemática de y, que estaría condicionada en x, como vemos acá, condicionada en x más el término de perturbación, y la esperanza matemática de y, que está condicionada en x, va a ser igual a los parámetros, que serían beta 1, beta 2 con xy. Acá podemos ver la función de regresión poblacional. Acá podemos ver la función de regresión muestral. Es muestral porque podemos ver que acá tienen circunflejos, tanto el error como el intercepto y la pendiente. Después de despejar y podemos obtener el término de error. Y acá nos dice que los mínimos cuadrados ordinarios consiste en minimizar la sumatoria de los errores estimados al cuadrado, donde i va de 1 hasta n. Para el objetivo de los mínimos cuadrados ordinarios sería encontrar el intercepto y la pendiente beta 1 y beta 2. Utilizando la condición de primer orden y derivando las dos ecuaciones normales para poder hallarlo. Ahora, los valores ajustados y residuales de los mínimos cuadrados ordinarios. Después de obtener la línea de regresión del MCO, para cada observación puede obtenerse un valor ajustado o valor predicho. Para la observación, el valor ajustado sería esto, donde todos son estimaciones. Al obtener los valores ajustados no debe olvidarse del intercepto, es decir, de beta 0, y de no ser así el resultado puede ser erróneo, es decir, en la gráfica de donde parte la recta sería el intercepto, y si no tenemos esto el resultado no sería satisfactorio. El residual de la observación y está definido como en el caso de la regresión simple, donde UI estimada va a ser igual a la y observada menos la y estimada. Hay un residual para cada observación. Si U va a ser mayor a 0, entonces la y estimada es menor que y, lo que significa que para esta observación el valor predicho para y es mayor que el valor de la y estimada. La bondad de ajuste. Para entender mejor la bondad de ajuste, lo voy a explicar con un ejercicio.
donde acá podemos ver que la suma cuadrada total va a ser igual a la y observada menos la y promedio. Como podemos ver acá, la suma cuadrada total de manera individual podemos decir que es de la siguiente manera. Acá podemos ver que es de la y minúscula. ¿Por qué de la y minúscula? Porque la y minúscula va a ser la diferencia de la y observada menos la y media, como podemos observar acá. Ahora, para hacer la suma explicada cuadrada, nos dice que es la y estimada menos la y promedio elevada al cuadrado. Como podemos ver acá, nos dice que es la diferencia de la estimada con la media. Ahora, para saber cómo se halla la suma cuadrada residual, nos dice que va a ser igual al error estimado pero al cuadrado. Pero el error estimado al cuadrado va a ser igual a la y observada menos la y estimada, como podemos ver acá. Y estimada y la y observada. Ahora nos dice que la suma total cuadrada va a ser igual a la sumatoria de la explicada cuadrada y de la residual cuadrada, como podemos observar acá. Ahora, para hallar se podría decir como el 100%, porque la bondad de ajuste solo va de 0 a 1. Entonces la fórmula que se utilizaría sería la suma residual cuadrada sobre suma total cuadrada más la suma cuadrada explicada sobre suma cuadrada total va a ser igual a 1. Como podemos observar, usamos estos tres datos. Ahora, para hallar el coeficiente de determinación, tenemos que utilizar la fórmula de la suma explicada cuadrada sobre la suma cuadrada total, como vemos acá. Esa división nos va a dar el siguiente resultado. En este caso sería 0,86, donde la interpretación sería que del total de las variables y, este 86.81 o 0.86 lo explican las x y el restante 13.19 lo explicarían los residuos. ¿Cuál es el fin de la bondad de ajuste? El fin de la bondad de ajuste es, como vemos en esta gráfica, que los errores o perturbaciones se ajusten a la línea de regresión lo más cerca posible para poder hallar el verdadero valor de la población. Continuando la exposición, como decíamos acá en la bondad de ajuste, la idea es que en esta recta que estoy marcando, estas perturbaciones se acerquen más a ella. Ahora, el supuesto de regresión lineal múltiple muestreo aleatorio. Se tiene una muestra aleatoria de n observaciones de x y 1, x y 2 y y, donde y va a ir de 1 hasta n, que sigue el modelo poblacional del supuesto de regresión muestral 1. Algunas veces se necesita dar la ecuación de una determinada observación y, dada la observación obtenida de manera aleatoria de la población. Acá podemos ver que se obtiene una función de regresión poblacional, porque no tienen circunflejos.
El supuesto de regresión lineal múltiple 3 es que no hay colinealidad perfecta. Este supuesto es más complicado que su contraparte en la regresión simple porque ahora hay que considerar la relación entre todas las variables independientes. Entonces se dice que el modelo sufre de colinealidad perfecta y que no puede ser estimado por el mínimo cuadrado ordinario. El supuesto de regresión lineal 4 es la media condicional 0. El valor esperado del error u de las variables independientes es 0. En otras palabras, nos dice que la esperanza matemática de u va a estar condicionada en x1, x2 hasta xk, dando un resultado de 0. El teorema 3 es el insesgamiento de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Este teorema de Gauss-Markov es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque el insesgamiento, cuando nos dice que es insesgado, se refiere que a partir de la muestra podemos hallar el valor verdadero o de la población o el valor original. Por ejemplo, en esta gráfica, si marcamos una línea de regresión, como lo estoy marcando ahora, que sea sesgado significa que esté igual más apegado, es decir, con la mínima varianza. Ahora, este supuesto para cualquier valor del parámetro poblacional BJ, los estimadores de mínimos cuadrados son estimadores insesgados para los parámetros poblacionales. La varianza de los estimadores. Antes de hallar la varianza se agregará el supuesto de homocedasticidad. Acá podemos ver este supuesto de homocedasticidad en la que la variación de u va a estar condicionada en x1, xk, dando como resultado el r al cuadrado. Ahora, ¿qué significa que la varianza? Lo cual significa que la varianza en el término de error u va a estar u condicional en las variables explicativas. Es la misma para todas las combinaciones. Si este supuesto no satisface, entonces el modelo muestra heterocedasticidad. ¿A qué se refiere con heterocedasticidad? Por ejemplo, acá en la homocedasticidad podemos ver que los errores o las perturbaciones están dispersos pero con la misma varianza, con la mínima varianza, porque homo significa igual y cedasticidad varianza. Es por eso que no sobrepasa esta línea amarilla. Entonces, si fuera heterocedasticidad, no pasaría eso. Todos estos puntos saldrían de dicha línea. Ya no por lo tanto, ya no sería homocedástico, como vemos acá. El teorema 3.2, la varianza de muestreo de los estimadores dependientes de mínimos cuadrados ordinarios bajo el supuesto de regresión lineal múltiple del 1 al 5 son condicionales en los valores muestrales de las variables dependientes, como podemos observar acá. Es importante saber que para obtener esta fórmula se usan todos los supuestos de Gauss-Markov, mientras que el supuesto de homocedasticidad no se necesitó para concluir los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son insesgados. Ahora, la varianza de error. De acuerdo a la ecuación de la varianza, un r al cuadrado más grande significa una varianza más grande para los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Como r cuadrado es una característica de la población, no tiene nada que ver con el tamaño de la muestra. El único componente de la ecuación que es desconocido es r al cuadrado. La relación lineal entre las variables independientes rj. En la ecuación el término rj al cuadrado es tal vez el más difícil de entender de los tres. Este término no aparece en el análisis de regresión simple porque en tales casos solo hay una variable independiente. Antes de analizar de manera más amplia el problema de la multicolinealidad, es muy importante tener en cuenta el caso de la rj al cuadrado, que debe ser cercano y así no viola el supuesto de regresión lineal múltiple 3.
El teorema 3.3 es la estimación insesgada de R al cuadrado bajo los supuestos de la regresión lineal múltiple del 1 al 5 de Gauss-Markov. La raíz cuadrada positiva de R observada al cuadrado se denota de R observada y se lo llama error estándar de la regresión, el cual es un estimador de la desviación estándar del término de error. La eficiencia en los mínimos cuadrados ordinarios. El teorema de Gauss-Markov. En esta sección se enuncia y se analiza el importante teorema de Gauss-Markov, el cual justifica el uso del método de mínimos cuadrados ordinarios, el cual, en lugar de otros diversos estimadores. Ya se conoce una justificación para el método de MCO bajo el supuesto de regresión lineal muestral 1 al 4. El método de mínimos cuadrados ordinarios es insesgado. Sin embargo, bajo este supuesto hay muchos estimadores insesgados de la BJ. Un estimador, se puede decir que un estimador insesgado es cuando tiene varianza mínima y por lo tanto se los conoce como estimadores eficientes. El teorema 3.4, que es el teorema de Gauss-Markov, bajo los supuestos de regresión lineal múltiple 1 a regresión lineal múltiple 5, donde beta observada 0, beta observada 1 y beta observada k son los mejores estimadores lineales insesgados. También son conocidos como MELI. Donde nos dice que ninguno será mejor que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Esto es equivalente a decir que para cualquier otro estimador que sea lineal e insesgado, su varianza será por lo menos tan grande como la varianza de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Hasta ahí sería la exposición. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el motivo para utilizar el coeficiente de determinación? El motivo para usar el coeficiente de determinación sería que este permite que los residuos alrededor de la recta se ajusten lo más cercano posible. Esto para poder hallar los valores cercanos al original o al de la población. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. ¿En qué consiste el insesgamiento de los estimadores de MCO? Este insesgamiento consiste en que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son estimadores insesgados de los parámetros, pero de los poblacionales, pero aplicando los supuestos de regresión lineal múltiple 1 al 4, se obtiene estimaciones aplicando todas las muestras aleatorias posibles para obtener una muestra que sea de una estimación cercana al del valor poblacional. ¿Puedes explicar qué sucede si el RLM5 no satisface en la ecuación? Cuando el supuesto de regresión lineal múltiple 5 no satisface en la ecuación, entonces el modelo mostrará heterocedasticidad, es decir, ya no será homocedástico.